Y buenas tardes y bienvenidos a Zona Franca, Diálogos de Comercio Exterior y Aduanas. Soy su presentador y moderador, el maestro Aristóteles Aldape. En este espacio buscamos centrar las opiniones de expertos para brindarle a usted, el espectador, las nuevas tendencias y lo más relevante del mundo del comercio internacional en México y el mundo. Zona Franca es un esfuerzo realizado por la comunidad académica y estudiantil de Escomex, Universidad de Negocios, y el día de hoy tenemos la presencia de dos invitados, los cuales hablarán del siguiente tema: militares en la aduana, beneficio o afecta al comercio exterior. Nuestros invitados en esta tarde serán el maestro Alonso Garibaldi, abogado y catedrático de Escomex, y el maestro Renato Bracea, asesor de comercio exterior. Eh, la dinámica de Zona Franca es muy sencilla, se le dará a los participantes un periodo de tiempo para hablar sobre el tópico a lo largo de 30 minutos. Después de este tiempo daremos un cierre y empezaremos con una sesión de preguntas y respuestas, las cuales nos pueden hacer llegar mediante el chat. Y empezaremos con este primer tema de militares en la aduana con una participación del maestro Alonso Garibaldi, el cual nos hablará un poco sobre la historia, ya que este es un tema que ha causado bastante revuelo, no solo en la comunidad académica, sino yo creo que en toda la sociedad mexicana. Adelante, maestro Alonso Garibaldi, le cedemos los micrófonos. Muchas gracias, maestro Aristóteles. Muy buenas tardes a todos y es un honor siempre compartir en este espacio intercambio de conocimientos e ideas pues, con especialistas y con personas que nos acompañan, también conocedores de la materia. Y siempre es enriquecedor pues, el resultado de este tipo de charlas, este tipo de pláticas, que más que todo tiene una intención positiva, estar informados para mejor estar preparados pues en el reto día a día, ¿no? En la materia de comercio exterior. Y el tema que se programó para el día de hoy, que ha generado mucha rispidez en cuanto a saber el futuro de esa toma de decisión que ha manifestado el presidente de la República en llevar a cabo un programa de militarización en las aduanas, pues ha creado en el entorno del usuario de la aduana una cuestión de incertidumbre más que todo. Una cuestión de incertidumbre. ¿Qué va a suceder? Y esa es la intención del día de hoy, pues disipar este tipo de dudas, en el sentido, pues dar un mejor panorama de este tipo de situaciones, de políticas de seguridad nacional, pues que el presidente de la República pues ha entablado desde creo que inició su gestión. Y no más hace más de un mes, el presidente de la República pues llevó a cabo un comentario respecto a la situación de la guerra anticorrupción que tiene en México, y toca el tema de las aduanas como un punto importante para el sostenimiento del desarrollo económico en México. Y obviamente pues ya con pleno conocimiento de la realidad que está ocurriendo en las aduanas, en los diferentes puntos de las aduanas, máxime en la zona, ahí en Tamaulipas, y en ciertos puntos de puertos marítimos, pues ya el secuestro de la delincuencia organizada por parte de esos puntos del trasiego de mercancías ilícitas, y también pues el control ya desmedido y el control de la delincuencia en esos puntos, ya en perjuicio no nomás de la sociedad, sino que ya en perjuicio propiamente de la nación. Y recuerdo mucho ese comentario que hizo, que se puntualizó mucho la inseguridad que existía ya en Colima respecto a los temas de corrupción, y sobre todo que manejó mucho el tema del puerto de Manzanillo y el de Lázaro Cárdenas de Michoacán como puntos ya de descontrol en el trasiego de droga, en el trasiego de sustancias que se utilizan aquí en México para la elaboración de las drogas sintéticas,
viendo pues temas ahí del futuro de los jóvenes y obviamente pues dándole ya un tinte de seguridad nacional en ese sentido. Y obviamente pues de ahí fue cuando hizo el comentario que tomó la decisión de que las aduanas terrestres y marítimas iban a estar a cargo de la Secretaría de Defensa de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. Obviamente, de ahí ese comentario generó pues esta ola de preguntas e interrogantes respecto a esa incertidumbre de qué va a suceder realmente con la milicia dentro de las aduanas. Realmente no hay que voltearnos a una realidad, ni tampoco hay que hacernos como que miramos al cielo y no pasa nada. La delincuencia organizada sí tiene acopado en cierta forma el uso de las aduanas para sus actos ilícitos. Es una realidad latente, lo cual ya se convirtió en México en una amenaza de índole de seguridad nacional. Todo lo que se desequilibre la economía, desequilibre la política, desequilibre la seguridad en México, ya debe ser catalogado como un sistema de seguridad nacional. Obviamente, pues, la utilización y la falta de cuidado en las fronteras, pues eso convirtió esa realidad que tenemos y que traemos como lastre. Este tema no es nuevo en cuanto a la militarización, no es nuevo la militarización en ciertos aspectos fundamentales en el gobierno mexicano. Pemex ya ha hecho convenios con la Secretaría de Defensa Nacional y en los ductos o en los oleoductos en el mar con la Secretaría de la Marina para el resguardo y vigilancia de los puntos donde se extrae el petróleo mexicano. En las refinerías ahorita se encuentran resguardadas bajo la protección de la milicia. ¿Por qué? Porque hemos visto y se dieron cuenta que el robo de combustible, el tráfico de combustible, el contrabando de combustible, es decir, el combustible robado aquí en México, se contrabandea y se manda para Estados Unidos. Y en cisternas clonadas de Pemex, es una realidad, pues. No podemos voltear como que no pasa nada, no pasa nada. Y aquí el tema es, la seguridad nacional no debe estar por encima con el interés particular de un empresario. Al contrario, el empresario, el comerciante, el importador, exportador, tiene que sentirse seguro de que esos puntos donde va a pasar su mercancía van a estar debidamente resguardados y vigilados, pues por una institución que hasta el momento pues ha sido tildado de una cuestión honesta, de una cuestión de confiabilidad, de un amor a la patria, el cual pues están dedicados a la protección soberana de México. En Colima se ha dado que la falta de control de los contenedores, donde dejan ahí sin control los contenedores, en la noche entran gente, rapiñea a los contenedores y la mercancía se desaparece. Y la aduana, lógicamente, únicamente está dedicado pues al trámite aduanero día con día, sin tener la capacidad para resguardar esta mercancía cuando está en espera del trámite aduanero. Entonces, creo yo que la milicia viene a reforzar para efecto de vigilar para bien, pues esos puntos estratégicos de las aduanas, tanto terrestres como marítimas y aeroportuarias, que resultan necesarios, obviamente. Creo que la de Ensenada no está catalogada dentro de las puertos marítimos que van a estar la Semarnat, la Semar, perdón, no va a estar ahí, pero en lo que es Topolobampo, Guatabampo, en Mazatlán, lo que va a estar aquí en Colima, Manzanillo, en Lázaro Cárdenas, en el puerto de Veracruz, el de Matamoros, ahí va a estar presente perfectamente por las incidencias pues que se dan de criminalidad en esos puntos estratégicos. Lógicamente, la aduana no nomás se utiliza para el trasiego de la droga al extranjero. La entrada de armas en forma incontrolable hacia México, las cantidades de dinero derivada del ilícito
se pasan por la aduana, no se están pasando por el desierto. En materia del aeropuerto, ¿cuánto tráfico de personas no existe en trata de personas, que es una realidad? Entonces, obviamente, pues sí resulta grave la situación y esa situación de la cuestión de las mercancías piratas también que ingresan al país y que lamentablemente la capacidad del personal administrativo a veces no es suficiente para la cantidad de actos mercantiles que se dedican al trasiego de la entrada y salida de mercancías día con día en las aduanas. Por eso yo creo que es necesario entender que la carta fuerte del crimen organizado no solo es la violencia, sino que también la logística. Ellos ya manejan logística. Si me permiten la comparación, es una logística criminal, sí, pero es una logística. Mueven droga, comercian con migrantes, llevan personas en secuestro, llevan armas, mercancía pirata, hasta derivados de especies en protección como el buche de Totoaba también, que afecta al entorno ecológico, ¿sí? Obviamente de un lado a otro en el territorio nacional, de orilla a orilla, sin tener ningún tipo de control, y que tienen ya dominado no nomás los puntos fronterizos o las aduanas, tienen dominado también las carreteras, ya tienen dominado los puertos, ya tienen dominado los aeropuertos. Entonces, lógicamente es una realidad lamentablemente para México. Te preguntarás, bueno, ¿por qué esas instituciones? ¿Por qué no reforzar con más personal de civiles, la aduana? ¿Por qué esas instituciones? Bueno, pues lógicamente, pues se entiende que bajo protesta, pues la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, pues son instituciones públicas soberanas, íntegras, incorruptibles, y obviamente pues son las más experimentadas en el combate pues de los ilícitos que son antagónicos en la seguridad nacional en México. Por eso estas dos instituciones ya han sido utilizadas en materia de seguridad nacional por diferentes dependencias públicas. El SAT, por ejemplo, sí tiene un convenio de coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional para efecto de resguardo de las aduanas. En este caso, cuando los que transitamos de Caléxico a Mexicali, bueno, pues vemos latentemente que vemos siempre estacionado un camión o un vehículo Hammer y 3, 4 soldados afuera. Bueno, para cuestión de ilícitos cometidos dentro de la aduana, bueno, pues la autoridad respondiente es el soldado que está ahí. Porque no es solo el oficial de la aduana, es el soldado que inmediatamente bajo la presunción de un delito, un ilícito, se le asigna al soldado, el soldado ya lo detiene a la persona y lo lleva a la FGR, a la Fiscalía General de la República, para efecto de que se inicie la investigación. Ahí no entra cualquier autoridad respondiente en la detención de un delito, de un delincuente por la comisión del delito. Es el soldado directamente que lo lleva a cabo. Por eso creo que ese programa que se me hace idóneo para mitigar un problema muy fuerte que tenemos actualmente. Y obviamente, pues ese tipo de programas, creo yo que nos va a dar un panorama en el cual vamos a crear una relación más estrecha entre desarrollo y seguridad nacional. Creo yo que no podemos hablar de seguridad nacional si no hay desarrollo, ni tampoco podemos hablar de desarrollo si no hay seguridad nacional. Creo que ahí tenemos que manejar un binomio muy interesante. A lo mejor siempre estuvimos enfrascados en buscar el desarrollo, pero siempre teníamos un lastre, una falta de seguridad nacional y certeza en ese tipo de actividades ilícitas. Y realmente, pues, creo yo que en buena hora, no sé si es atinado o no, pero el punto es que qué bueno que se menciona. Yo soy partidario que se crea esa estrategia a través de la infraestructura de la milicia, que se involucre dentro de la estrategia logística para efecto de acelerar un tema interesante y necesario, la aceleración económica del país, para efecto de que exista ese desarrollo y se siga invirtiendo más en la seguridad nacional.
No somos el único país en el mundo que ha utilizado la milicia en los puntos fronterizos, es muy común. A lo mejor en Estados Unidos no lo detectamos tanto, pero el oficial de aduanas, el CBP, pues él pertenece a un sistema de seguridad nacional. Ese sello que dice Homeland, ese sello que dice Homeland, pertenece a un sistema de seguridad interna. Ellos no le hablan, ellos no dicen que es seguridad nacional, ellos dicen que es seguridad interna. Toda la cuestión del control de mercancías, control de personas, lo realiza el personal oficial del Homeland, materia de terrorismo, protocolos de protección antiterrorismo. Bueno, pues son cuestiones de seguridad interna, seguridad nacional que tenemos que ir emparejando pues con nuestros socios comerciales, ahora que se acaba de crear el nuevo Tratado de Comercio este 1 de julio del 2020, y pues ir creando esos protocolos de seguridad que creo yo que van a beneficiar mucho más a los comerciantes porque saben, van a tener la certeza de que su mercancía, la mercancía ilícita, no va a ser materia de ningún tipo de ilícito o robo de mercancía o alteración de la mercancía, ¿sí? Posiblemente a los que le va a perjudicar, bueno, van a tener que tener mucho más cuidado, pues a la delincuencia organizada que utiliza los medios de la aduana para hacer sus ilícitos. Ahí viene el tema, que a eso sí yo creo que no les va a agradar mucho la presencia de la milicia en ese sentido. La historia nos ha enseñado, en México no es la primera vez que se hace. El presidente de México, Adolfo Ruiz Cortines, en el año de 1952, cuando asume la presidencia, después de suceder a Miguel Alemán, pues este señor, expresidente de México, priista también, por cierto, pues él fue funcionario de la aduana en el puerto de Veracruz. Realmente él era totalmente consciente de los actos ilícitos, de la importancia del comercio exterior, y él militarizó el esquema del puerto marítimo utilizando la milicia. Entonces, no nos haga extraño, hay que recordar artículo 3 de la ley aduanera en relación con el artículo 73 constitucional y el artículo 89, que son facultades del Congreso de la Unión en crear leyes y del presidente de la República de implementar y garantizar la seguridad nacional, y lógicamente el 129 constitucional de utilizar la milicia por parte del presidente para llevar a cabo operaciones de seguridad nacional según como sea conveniente. Y el artículo 3 de la ley aduanera nos establece las autoridades federales, y la autoridad federal es la milicia, podrá ser utilizada para auxiliar, ahí donde yo creo que la milicia va a tener esa función, auxiliará al personal de la aduana para efectos de que se lleve a cabo los procedimientos aduaneros y facilitar las facultades de la aduana en México. Por mí sería este cambio indudatorio, se los pongo a su consideración. Muchas gracias, maestro José Alonso Garibaldi. Y empezaremos con las preguntas, ¿no? Y darle, digamos que diálogo y debate aquí al invitado también Renato Bracea. Y esta es la pregunta que yo les haría a ambos. No sé si pudiera empezar el maestro Renato y después colaborar usted, maestro José Alonso Garibaldi. La pregunta es, debemos entender que entonces el control de la SEDENA y la SEMAR será meramente de vigilancia sobre el trabajo del personal administrativo, o se compartirá el control administrativo entre el mando civil y el militar. Yo creo que es una de las preguntas más importantes aquí y que genera más confusión dentro de lo que es esta militarización. Maestro Renato, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, gracias a Escomex, gracias a todos, al maestro Aristóteles Aldape, al maestro Garibaldi, al maestro Carlos López y al rector de esta institución, al maestro Gerardo Guíñiga, por darnos esta oportunidad de participar en este foro, en esta interesante plática relativa pues a la militarización en las aduanas y las expectativas que ha levantado esta intención del Ejecutivo de incluir a los militares en el desarrollo de las actividades aduaneras. Bueno, atendiendo a la pregunta, la verdad es que no ha quedado claro si van a entrar en actividades administrativas o de simple vigilancia.
Recordemos que las aduanas no simplemente tienen una función recaudatoria, económica y de paso de mercancías, sino que tienen una función muy diversa, tienen funciones estadísticas, económicas, etcétera. Inclusive funciones a favor de la comunidad. Y bueno, los puntos de entrada a territorio nacional son puntos neurálgicos de nuestra seguridad nacional, utilizando como base el planteamiento que se hace por parte de las autoridades en el sentido de pues, requerir a los militares para llevar a cabo estas funciones, repitiendo respondiendo, perdón, a lo que me comenta con relación a si los militares realizarán actividades administrativas o nada más de vigilancia, no ha quedado claro. Yo escuché hablar al administrador general de aduanas y pues fue un poquito ambiguo en esa respuesta ante el planteamiento que le hiciera pues a algún personaje. Lo cierto es que hay mucho revuelo por la interpretación que se hace de los artículos 129 constitucional, que señala más o menos que en tiempos de paz los militares no deben de tener injerencia en cuestiones de tipo civil, y por otro lado, pues también la participación de la ley de las Fuerzas Armadas, la ley orgánica que establece en su artículo segundo, fracción cuarta, que podrán participar y coadyuvar al desarrollo de las actividades económicas y de beneficio para el país. Como bien es cierto, el maestro Garibaldi señala, no es la primera vez que las Fuerzas Armadas participan dentro de las actividades que conciernen a la administración pública. Lo cierto también es que hay un reclamo por parte de los legisladores de oposición al gobierno actual, en este caso a los legisladores de la bancada de Acción Nacional, en el sentido de que esta nueva intención del comandante supremo de las Fuerzas Armadas transgrede el artículo 90 de la ley de la administración orgánica de la Administración Pública Federal. Esto es cuestión de interpretaciones, porque también debemos de estar conscientes que hay una ley de novedosa publicación y que también fue muy criticada, la ley de la Guardia Nacional, y hay un artículo 5º transitorio que establece la posibilidad de que el Ejecutivo pues utilice las Fuerzas Armadas en el desempeño de las actividades que él crea convenientes pues para el mejor, volviendo al tema, desarrollo y de lo que convenga a los intereses de la nación. Palabras más, palabras menos. Yo no quiero establecer ni poner un punto de vista político en esto, ni dar mi posición o mi opinión política, sino jurídica. Es decir, esto es legal. Recuerden que las autoridades solamente pueden hacer todo aquello que les esté expresamente facultado, y ninguna de esas disposiciones deben de contravenir a nuestra Carta Magna, a nuestra Constitución Política. Entonces necesitamos saber si dentro del contexto constitucional estas actividades son válidas, estas actividades tienen un sustento. Y bueno, yo considero pues que corresponderá a quien le toca de alguna manera llevar a cabo esta actividad de decidir si es válido o no, en todo caso al Poder Judicial, si hubiera una controversia de tipo legal que ya se amenazó, digámoslo en estos términos, o se amagó al gobierno de que iban a interponer algún tipo de controversia por esta medida. Ahora bien, ¿cómo veo la participación de los militares en las aduanas? Yo lo veo bien. Yo veo bien esto, y perdónenme si de alguna manera he escuchado muchas opiniones y tengo muchos amigos aduaneros que me han preguntado, oye Renato, ¿cómo ves esto de los militares en las aduanas? La corrupción es galopante, como lo establece y lo señala el maestro Garibaldi. La corrupción en las aduanas es galopante y para donde voltees, estamos viendo que existen dos flagelos, la corrupción y el crimen organizado, que es una forma de ella. Pero la corrupción del personal trabajando en las aduanas, diario nos enteramos de actos de corrupción, diario. Es una cuestión que inclusive nos han dicho, oye, ahora están más bravos que antes, y nos quedamos pensando, nosotros no podemos comentar nada, si en un momento histórico, en una situación
real y concreta. Llega un contribuyente y nos dice, oye, mira, pues traigo este asunto, traigo este PAMA, traigo este documento, ¿cómo me puedes ayudar? Como abogados, pues vemos cuál es su situación jurídica, cómo podemos ayudar a resolverla, pero hasta ahí, nosotros criticar o establecer alguna posición sobre la forma en que se manejan las aduanas. Algunos dicen, y esto no tiene ningún sustento más que la Vox Populi, ¿verdad? Que como ya no hay tanta corrupción en el aspecto administrativo, ahora el funcionario de contacto con el contribuyente se ha vuelto un poco más agresivo en el aspecto de la corrupción. Yo no quiero decir que toda la gente sea corrupta, por supuesto que no. Quiero decir que tal vez haya funcionarios que pues no que tienen conductas indebidas, como lo hemos visto y lo hemos padecido en lo personal. Claro que sí, al momento de cruzar la aduana de las Garitas, pues frecuentemente vemos que nos toca como resultado el semáforo, que es un sistema de reconocimiento, es un sistema es un sistema que determina si te toca reconocimiento aduanero, es decir, si te tienes que detener a que te revisen, o desaduanamiento libre si te vas. Eventualmente toca, y frecuentemente toca verde y te están deteniendo. Y es que la respuesta, cuando tú le dices al funcionario o al verificador, oye, no me puedes detener, no me puedes detener porque me tocó verde. Seguridad nacional, te dicen, y está un soldado enfrente, ya estaban. Los soldados ya estaban haciendo labores de seguridad nacional, ya estaban en las aduanas observando, por lo que yo considero que su labor va a ser administrativa. ¿Por qué? Porque va para allá. La justificación de alguna manera de que las autoridades militares entraran a las aduanas se basó, según lo manifestaron el propio presidente y el propio administrador general de aduanas, a la corrupción tan grande y al crimen organizado, ¿sí? Y hicieron algún comentario, más bien el encargado de aduanas hizo un comentario importante, en el sentido de decir que los funcionarios aduaneros, que los funcionarios, es que me están tocando la puerta y me distraje un poco, que los funcionarios militares, que los militares son gente preparada, o sea, no va a ser cualquier soldado, no va a ser cualquier militar, van a ser militares egresados, y ellos terminan o culminan su carrera militar, sus estudios militares o en la carrera militar, como administradores, y además les dan una preparación de tipo administrativo, técnico, contable, jurídico, según la rama a la que se vayan a dedicar. Por eso hay médicos militares, hay ingenieros militares, hay abogados militares. Entonces, en este sentido, establece la justificación de que serán este tipo de funcionarios los que se encargarán de las aduanas. Y como claramente dice también el maestro Garibaldi, es cierto que ya desde hace algunos años se estableció la propuesta por parte de los militares de administrar las aduanas, de estar ellos en la administración de las aduanas por esa precisa y por esa misma razón. Ahora, nos garantiza que se va a acabar la corrupción en las aduanas porque los militares están ahí. Bueno, se supone que van a ser militares preparados. No va a ser, como también se estableció, cualquier militar, cualquier soldado, cualquier persona encargada o miembro de la milicia, sino gente que tenga la preparación y la capacidad. Y se está manifestando, yo estuve investigando qué están haciendo, el Servicio de Administración Tributaria va a preparar a esos militares que ya tienen una preparación administrativa para que desarrollen estas actividades de vigilancia y de administración dentro de las aduanas. Esto es, los militares que van a estar a cargo de esta actividad, pues van a tener una formación aduanera por parte del Servicio de Administración Tributaria. Discúlpenme, pero es que en este preciso momento me empezaron a tocar la puerta y estaba aquí solito, yo ya se resolvió la situación. Bueno, volviendo al tema, ¿es legal esto? Bueno, pues esperemos que el soporte jurídico que justifique la implementación de estas medidas sea el suficiente, y en caso de que hubiera una controversia constitucional o una controversia en el sentido de que tenga que dirimir
la Corte o el Poder Judicial alguna diferencia, bueno, pues vamos a esperar que esto se resuelva. Lo cierto es una cosa, los contribuyentes yo creo que se van a sentir más seguros y más contentos, porque lo que están buscando es seguridad jurídica. Oye, yo vengo bien, vengo con mi mercancía bien, tiene todo bien, y hay un problema que yo considero, ahora si me preguntan a mí cuál es el problema de la corrupción en las aduanas en México, yo considero que es el armado de la ley. Donde un contribuyente tenga contacto con el que lo está revisando, con el que lo está auditando, pues es un caldo de cultivo propicio a la corrupción. Yo te estoy a ti, la ley dice que si te toca un reconocimiento aduanero te van a revisar, y ahorita últimamente si te toca verde, de todos modos te revisan, pues estamos sí un poco mal, ¿no? Ahorita en este momento les platico, tengo un cliente que me acaba de llamar, inclusive me estaba mandando mensajes, oye, en una aduana de carga, me tocó verde, me dice, de todos modos me detuvieron y que me están poniendo en investigación aduanera. Yo quisiera que me dijeran en qué parte de la ley está eso. En ninguna, pero ahí está. Yo quisiera que me dijeran dónde están los rojos operativos, pero ahí están, ¿verdad? Actuaciones en las cuales las autoridades de manera discrecional, y por qué no digámoslo, a su arbitraria, realizan funciones que no deben de ser, ¿no? Esto es, si nos apegamos al Estado de Derecho y la ley se aplica como corresponde, y estos militares van a garantizar que el Estado de Derecho se observe, y vamos a evitar que en ese contacto del revisado y el revisor no haya ese caldo de cultivo propicio a la corrupción, pues será muy interesante, será muy bueno, ¿no? Este contribuyente del que yo les hablo me dice, oye, yo vengo bien, vengo con mi mercancía perfectamente bien, me tienen en verificación porque la persona me pidió $600 y no se los quise dar. Y es un empresario que en estos momentos, en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia, está queriendo echar a volar su negocio y lo frenan en la aduana porque no quiso dar una dádiva. Y la situación pues no está para dádivas, y yo creo que en un Estado de Derecho pues esto no debe de ocurrir, y es una costumbre que se ha dado. Ahora, ha habido otros funcionarios, conocemos a través del tiempo. Yo no puedo decir que soy experto en materia aduanera y comercio exterior, soy un estudioso, soy un observador, aunque tenga 30 años metido en esto, pues no sé todo. No sé todo, y cada día aprendemos, porque esta materia es muy dinámica, está caminando, está trabajándose constantemente. Hay una cosa muy cierta. Perdón, escuché el micrófono. Hay un micrófono abierto ahí. Pensé que me preguntaban algo, pero me estaban diciendo, vayan con mucho cuidado, tengan mucho cuidado, pónganse el tapabocas. Pues sí, háganlo. Debo decirles que cuando empezó la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, hubo una intención muy interesante ya de abatir la corrupción en las aduanas, pero no ha sido una intención nada más de este sexenio, de este gobierno, sino que ha sido la intención de gobiernos anteriores de combatir la corrupción en las aduanas. ¿Y qué es lo que pasa? El armado jurídico que tiene precisamente esta ley es que, repito, la discrecionalidad de los funcionarios y la posibilidad de que quien te está revisando esté con el revisor, eso debería, aprovechando los medios tecnológicos, separarse. En caso de reconocimiento no ha de haber ni contacto ni visual, ¿sí? Con el revisado y el revisor. Ahí es donde se da el negocio de la corrupción, o previamente los que traen contrabando técnico, o los que ya están arreglados en la aduana, aunque les toque rojo salen bien, pues, ¿por qué? Porque eso ya está arreglado, ¿no? Y hay funcionarios que dicen, no, pues es que yo no robaba, yo nomás los dejaba pasar, ¿sí? Por otro lado, hay que también tener cuidado con esto. El crimen organizado ha amagado y ha desaparecido pues algunos funcionarios, algunos se los llevan a dar la vuelta 2, 3 días, y quiero que me digan ustedes quién es el administrador de una aduana, o el jefe de un jurídico, o un verificador que va o que no va a ceder a las pretensiones y a las amenazas cuando se lo llevan.
Y bueno, en este caso la justificación de que estén los militares, pues ellos tendrán mejores maneras de defenderse porque están preparados para este tipo de circunstancias. Es decir, pues un funcionario aduanero que es amagado por el crimen organizado o cede a sus expectativas o renuncia del puesto. Ahora, esto hay que verlo. Han pasado 3 administradores de aduanas que iban a llegar muy bravos a resolver el problema de la corrupción. Entró el primer administrador de aduanas, que ahora es subsecretario de Gobernación, no recuerdo su apellido. Después entró Agüed, y también mejor prefirió renunciar, y ahora está Horacio Duarte. Y Horacio Duarte, yo creo que le dijo al señor presidente, ahí vamos a entrar al terreno de la especulación y del chisme, que le dijo, señor presidente, no hay por dónde, no se puede que entre los militares, y eso es lo que estamos viviendo ahorita. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Yo veo opiniones de opinadores, porque a veces ni periodistas son, porque el periodista investiga, el periodista hace la noticia. Hay muchos opinadores en los medios de comunicación, algunos pues jalando agua para su molino, dicen, ¿no? Jalando agua para su molino. Acabo de ver, por ejemplo, a un opinador tremendo, y completamente pues desencajado con esta decisión. Acabo de ver otros, el que era secretario el de la enchilada completa, hombre, no me acuerdo cómo se llama, el secretario Castañeda Guzmán. No, hombre, echó pestes, pero hay otros que, aunque son contrarios al régimen y a la cuarta T, llamémoslo así, estuvieron de acuerdo con esta medida. Una cosa que me sorprendió, gente que critica muchísimo al presidente dijo, bueno, esta es una excelente medida. ¿Por qué? Porque de alguna manera vamos a garantizar que no haya tanta corrupción. Yo no lo creo así. Lo cierto es que la justificación también es que señalan que el militar, aquí hay que tener cuidado con algo. Si van a prestar sus servicios como militares o los van a desincorporar, eso es parte de la pregunta, parte de la respuesta, los van a desincorporar de las Fuerzas Armadas, los van a convertir en civiles y después los van a incorporar a la administración. Eso es lo que estaba precisamente explicando Duarte al presidente de la República, y estamos creando, dice, el marco normativo para llevar a cabo esta actividad. La otra es que si los militares directamente como militares van a llevar a cabo estas funciones, yo creo que así va a ser. Ahora, el problema siguiente es qué va a pasar con el otro personal, con los que ya estaban haciendo la chamba. No sabemos qué vaya a pasar, pero bueno, quiero comentar este detalle. Especialistas en temas de seguridad nacional han establecido que, y lo han dicho de esta manera, que la presencia de los militares en las aduanas va a garantizar que no haya, dicen que no haya corrupción, yo diría que no haya tanta corrupción. Van a garantizar esto. ¿Por qué? Porque los militares, aparte de estar sometidos a las leyes civiles, están sometidos a la ley militar, a 2 leyes al mismo tiempo, y yo creo que eso, por una misma conducta, puede llevar 2 juicios distintos, pues lo veo medio raro constitucionalmente, pero eso afirmaron ellos, no es ni decir. Y dicen que los militares, en todos los casos y denuncias que se establecen, el 98% de los casos denunciados son atendidos y tan solamente hay un 2% de impunidad en el aspecto militar, pero en el aspecto civil es al revés. Tan solo el 2% se persigue y el 98% de impunidad. Entonces yo creo que el problema aquí es de justicia, tal vez, ¿no? ¿Por qué? Porque los funcionarios no le tienen miedo porque se escapan de la aplicación de la ley. O sea, muchos de los asuntos estos quedan impunes, ¿no? Se están revisando, también estableció el administrador general de aduanas, pues a varios administradores de las aduanas, de las 49 aduanas del país, por medio de la administración de investigación financiera también de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de ver su conducta precisamente en ese sentido financiera.
respondiendo y terminando esta primera parte, les comento al compañero Aldape que si esta medida tendrá resultados positivos, pues estará por verse, ¿no? Esperemos que sí, tenemos la mejor voluntad y la mejor intención de que esto ocurra, que mejore el trato hacia el ciudadano. En materia de comercio exterior es lo pregunta, ¿beneficia o afecta al comercio exterior? Yo creo que beneficia al comercio exterior, sí se someten a la ley, sí se aplica la ley como corresponde, va a beneficiar al comercio exterior, pero no es la única actividad que se realiza en las aduanas. Por ahí, aparte de lo del comercio exterior, cruzan armas, cruza droga, cruza dinero, cruzan personas. Entonces, hay otros aspectos que hay que atender, no nada más el comercio exterior. ¿Qué impacto va a traer la militarización de las aduanas? Pues bastantes. Ahora bien, en la administración y estos aspectos, una de las justificaciones que señalan la gente que se dedica pues a, no, y así lo estableció en su carta, en los medios, se ventiló el hecho de que el exsecretario de Comunicaciones y Transporte, Espriu, no estaba de acuerdo con la decisión tomada por el presidente y que por eso renunciaba. ¿Qué es lo que pasa? En el aspecto aduanero están involucradas también otras secretarías, no nada más la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su órgano descentralizado que es el SAT, sino que también se encuentra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Inclusive dentro de las aduanas vemos a las fiscalías, anteriormente Procuraduría General de la República, Fiscalía General de la República, vemos a las autoridades en materia ecológica y animal, exactamente, vemos a diversos tipos de autoridades. Entonces, ¿por qué? Porque se atienden pues aspectos de la vida nacional como la seguridad pública, perdón, la salud pública, la seguridad nacional y la protección a la planta productiva, que son los aspectos neurálgicos de una aduana en general, pero en el aspecto administrativo, en su operación, en su despacho, como se señala, pues es solo una pieza de todo el entramado. Muchas gracias, maestro Renato. Y ahí lo dejé hablar un poco más porque el tema se presta para esto, ¿no? Y es muy importante que todos nosotros cimentemos, y para eso es este espacio. Se le recuerda a los espectadores que la dinámica es que los oradores comenten todos estos pues acercamientos, como lo dijo, todas estas observancias de los temas, ¿no? Además de lo anterior, este sería como otro tema para darle un poco de celeridad a esto y también responder algunas dudas que tengan las personas que nos están asistiendo. Otro tema que se debe analizar a fondo sería cuál va a ser el papel que va a jugar nuestro país a nivel internacional con esta nueva coyuntura. Recordemos que hablar de seguridad nacional o militarizar lo que son los puertos conlleva también muchos aspectos de geopolítica y también muchos aspectos que tienen que ver más con esta pandemia que estamos viviendo, con el crimen internacional. ¿Será esto acaso, y esta sería la pregunta, será este acaso el primer paso que hará nuestro país en un cambio completamente de lo que es su política de seguridad nacional? No sé si quisiera comentar el maestro José Alonso, una breve participación, y después usted, el maestro Renato, ¿no? De nuevo, repite la pregunta, ¿verdad? ¿Cambiará la cuestión de seguridad nacional o simplemente, como lo estamos mencionando, va a ir directamente al comercio? Está apagado el micrófono, maestro. Pero igual. Gracias, maestro, gracias. Me escucho bien, ¿verdad? Sí. Sí va a cambiar mucho la imagen de México a nivel internacional con otros países. Claro que la militarización o las garantías de seguridad nacional que se implementan en otros países que ya están instaurados, o lógicamente ya es una práctica cotidiana la presencia de la milicia a través de las guardias nacionales, como en Colombia o por ejemplo en España también,
el uso de las Fuerzas Armadas en el resguardo de las aduanas. Y eso no ha incentivado, eso no ha inhibido, mejor dicho, no ha inhibido al comerciante, no ha inhibido al turista. Al contrario, eso le garantiza y creo que le ha dado mayor certeza y seguridad al que utiliza las aduanas para saber que va a llegar a un buen destino y no va a ser víctima de la delincuencia. Lógicamente, México ya tenía que dar este paso. Una de las modificaciones del TEMEC al instaurar nuevos esquemas de rubros en materia de comercio internacional con el Canadá, Estados Unidos, pues una de esas era homologar los sistemas de seguridad, no nomás de las mercancías, sino que también de los inversionistas. Y creo yo que eso le va a dar mayor certeza a México de ser un país que garantice la seguridad jurídica a los inversionistas, no nomás a los nacionales, sino también a los extranjeros. Uno de los temas que siempre he platicado con el Telecán, por ejemplo, el Telecán que ya no existe, el Tratado de Libre Comercio anterior, muchos empresarios norteamericanos no les interesó entrar a la industria del autotransporte en México, simplemente porque había inseguridad en las carreteras, y las carreteras, aparte que la infraestructura no era un tramo carretero certificado a los tipos de tramos carreteros de Estados Unidos, que en vez de beneficiar, dañaban las unidades, y lo peor es que en los tramos carreteros existe robo de mercancía, y eso hasta ahorita, compañeros, sigue existiendo. Los tramos entre Tamaulipas y Nuevo León, esos tramos carreteros que bajan en plena carretera a los camioneros, les quitan la mercancía, si es que no las hacen otras cosas más. Es un tema de día con día y que lamentablemente no ha entrado ahí la autoridad fuertemente para acabar ese tipo de delincuencia organizada en esa zona del país. Nosotros no estamos tan alejados. A lo mejor no se ha hablado muy latente, pero aquí en Baja California también ha existido operativos de delincuentes donde han bajado camioneros en plena carretera de San Luis, del tramo de San Luis a Mexicali. Entonces aquí el tema es necesario, pero realmente la visión del mundo hacia México creo que va a ser positivo, y eso le va a generar mayor tranquilidad al inversionista extranjero, que creo yo que es el que también necesita tener garantías para venir a invertir a México junto con el nacional en este aspecto. Muchas gracias. Misma pregunta, maestro Renato. Pues estamos de acuerdo entonces que el problema no nada más es aduanero, ¿verdad? Es completamente de crimen organizado, es robo, otro tipo de actividades, y el problema no se termina al cruzar una aduana. El problema no se va a terminar al cruzar una aduana porque, pues, yo no creo que el crimen organizado se vaya a quedar cruzado de manos y vaya a decir, ay, pues ya no vamos a realizar estas actividades porque ya están los militares en las aduanas, a ver cómo le hacemos. Van a buscar la manera, inclusive de convencer a militares, van a buscar la manera de entrar por otros lados y de seguir haciendo sus trabajos, sus actividades. Y eso que comenta el maestro, pues es muy común, ¿no? Precisamente el tramo pasando el 26 de Nuevo Laredo a Monterrey, precisamente, un sinfín de unidades, y ahora pues también se ha dado mucho aquí, frecuentemente en la carretera San Luis Río Colorado, Mexicali, ¿no? En este sentido, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con este flagelo, ¿no? No nada más el problema es la corrupción en las aduanas, el problema es también el crimen organizado y su forma de operar. Pues esperemos que sí sea una respuesta, pero creo que no va a ser tan fácil. Muchas gracias. Y como pregunta final para darle un cierre y dar la oportunidad a nuestros espectadores de hacer las preguntas de manera directa, entonces, ¿cómo afectaría al comercio exterior? Hemos hablado de las cuestiones positivas, hemos hablado de las cuestiones de la corrupción,
pero a final de cuentas, como lo hemos mencionado previamente, hay muchos rubros de infraestructura que lamentablemente nuestro país no ha logrado, pues digamos que solventar. La pregunta, y en el orden, ahora sí que primero el maestro Renato y después el maestro José Alonso, es ¿cómo afectaría entonces esta militarización a grandes rasgos al comercio? Bueno, si se logra establecer que se aplique el Estado de Derecho concretamente en las aduanas, yo creo que lo que busca un importador, una persona que se dedique a este tipo de actividades es seguridad jurídica, no a ver cómo me va con la aduana. Y es que pasa un detalle, maestro Aristóteles, ocurre un problema y ocurre una situación de hace muchísimos años en las aduanas de México. Las aduanas de México las han convertido en oficinas de auditoría. En lugar de ser un lugar de facilitación del comercio, que es la esencia de nuestro ingreso al GATT allá en los años 85 como observadores, 88 ya como miembros, la idea era el libre comercio. Ahorita acabamos de firmar una nueva versión de un tratado de libre comercio bueno, acaba de entrar en vigor, ya lo habíamos firmado, lo firmaron los presidentes el 30 de noviembre del año 2018, perdón. Pero volviendo a esta situación, las aduanas se han convertido en oficinas de auditoría que revisan todos los aspectos habidos y por haber, cuando anteriormente la intención del sistema aduanera mundial era que las mercancías fluyeran de una manera más cómoda. Y si tienes alguna duda, gobierno o autoridad fiscal de cada país, pues visita al contribuyente a su domicilio, a su casa, a su negocio, y ahí realízale las averiguaciones y haz las indagatorias que tú quieras, pero no ante la incapacidad muchas de las veces del gobierno en aquellos años de localizar ya una vez la mercancía cruzada, no, aquí me los ajusto, y ahora hasta las marcas comerciales, es decir, la aduana preocupada por vigilar o defender los intereses de particulares con relación a la propiedad de autoría, a la propiedad intelectual. Bueno, en este sentido yo no digo que esté mal, pero simplemente quita mucho tiempo y no es su función. Por otro lado, también vemos que las aduanas cada vez más revisan cosas y esto debería ser al revés. Las aduanas, te tocó verde, muchacho, vete. ¿Te toca verde? Espérate, vamos a ver si te mandamos a, ¿cómo se dice? A investigación aduanera. No me gustó tu valor, déjame ver qué me dicen. Y bueno, yo no digo que esté bien el valor o mal el valor del contribuyente, lo cierto es que no lo pueden detener si le tocó verde, ¿no? Y a su vez, si tienes alguna duda, como establece el GATT, ve al domicilio del contribuyente y revísalo. Las aduanas se han convertido en cuellos de botella y eso también genera, pues, un caldo de cultivo propicio a la corrupción. Esperemos que esto se abata. Excelente opinión. Ahora, maestro José Alonso Garibaldi, ¿qué opina usted al respecto? Esperamos al maestro. Bueno, no va a ser pernicioso. Obviamente la presencia de este tipo de instituciones dan certeza jurídica bajo una presunción de la institución moral de dedicación de este tipo de organismos armados. A lo mejor lo que trae aquí el cierto sector del tema, la incertidumbre que trae cierto sector de este tema, dice, ¿y qué sucedería si la milicia llegara a estar en pleno control de las aduanas y donde se sustituya a todo el funcionario civil y sea 100% militarizada? Bueno, para que esto suceda realmente, pues tendría que reformarse la Constitución y parte tendría que reformarse la legislación federal y los reglamentos y las reglas correspondientes en materia administrativa para que se lleve a cabo por parte de los militares operaciones del comercio exterior, sustituyendo pues a los funcionarios civiles actualmente. Pero el riesgo está que si llegara a estar bajo ese supuesto, ahí sí encontraría yo un pequeño riesgo, ya que conocemos que la materia de comercio exterior
es una materia demasiado técnica. Es jurídica 100%, pero su aplicabilidad es una cuestión muy técnica. Y se ocupa de años de experiencia para dominar esa materia. Y por eso, el crear de la noche a la mañana un sistema de seguridad nacional sin personal con experiencia, lógicamente vamos a tener un retroceso o un alargamiento de los procedimientos aduaneros en perjuicio pues, de los exportadores y los importadores. Ese sería el riesgo que yo miro en caso de que si se llegare a militarizar el 100% de las aduanas, porque en lo que obtienen experiencia y conocimientos, digo, por muy estudiados que estén los militares y salgan de las academias, pues sabemos que en materia de comercio exterior es una materia muy técnica y se ocupa del conocimiento, no nomás de un título académico, sino también de una práctica de profesionalismo, y eso te lo da pues la experiencia del día a día, en esta materia. Entonces, yo considero, si es para efectos de vigilancia y seguridad nacional, está perfecto, pero yo creo que la aduana y el presidente de la República lo tienen que tener muy claro. La exigencia internacional por parte de la aduana a nivel del mundo ya no lo está exigiendo la OMC, o nos lo está exigiendo también la OMA, tiene que ser incentivante al aceleramiento de los procesos de aduanamiento, y eso nos requiere una aduana mucho más moderna en base a tecnologías y obviamente utilizar sistemas electrónicos mucho más modernos, que casi el paso de la mercancía sea libre, y que utilices a las instituciones como la AGACE para que lleve sus actividades de comprobación de obligaciones de comercio exterior, pues ya en los domicilios del comerciante, y pueda afincar responsabilidades en caso de que sea necesario. Pero que la aduana, como lo dice el maestro, tiene que ser incentivante, acelerador del tráfico de las mercancías, y no buscarte métodos que por proteger un sistema de seguridad nacional estés arriesgando la velocidad y retardes la velocidad del tráfico de las mercancías a través de la aduana. Entonces aquí el tema, yo por eso creo que fijo una postura de que la milicia sí va a entrar a temas de vigilancia, tanto del personal de la aduana como de la actividad que realiza, pero para efectos de la prevención de actos ilícitos que afecten el ingreso del erario público de México. Muchas gracias, doctor José Garibaldi. Y estaríamos dándole cierre a las participaciones de nuestros invitados, y los invitamos a ustedes, los asistentes, a realizar preguntas. La dinámica es de manera sencilla, para no abrir todos los micrófonos a la vez. Si tienen alguna pregunta, nos la pueden mandar vía chat y ya yo se las leería a los expositores. Estamos ahora sí que esperando sus preguntas o dudas. Ok, vamos a darle lectura a una de las preguntas, y es la siguiente. ¿Vendrían a suplir a los OCE? Esa sería una de las primeras preguntas. Voy a leer un par y luego ya leemos otras dos. La otra pregunta es, ¿consideran que en poco tiempo se capacitará el personal militar o eso va a retardar la operación? Esa es la segunda pregunta que tenemos aquí. La primera es el reemplazo del OCE, y el segundo es esta capacitación que se le daría al personal.
¿Quién primero, maestro? Quien guste, queda abierto. Muy bien, pues yo considero que sí se deberá de capacitar a personal que va a realizar esta actividad. Si van a ser los militares, pues deberá de prepararse adecuadamente, porque esto es muy técnico. Definitivamente, como establece el maestro, se ocupa un conocimiento para realizar la operación. Pero fíjense este detalle que les voy a platicar, es algo importante. Cuando se vino el sistema aduanero novedoso que conocimos la primera vez, el semáforo fiscal, y que se llamaba sistema aleatorio, porque se establecía aleatoriamente si te tocaba reconocimiento o no, si te tocaba verde o te tocaba rojo. La idea de este sistema fue porque el antiguo eran aduanas cuellos de botella, y lo que se trataba de aplicar la filosofía gatiana, estoy hablando de 1990, dejar hacer, dejar pasar, que las aduanas sean lugares, como lo establece, nada más de paso de mercancías y que faciliten el comercio exterior, pero poco a poco, ante la falta de posibilidades de revisar internamente, el gobierno mexicano, no, revísalo en la aduana, revísalo en la aduana. Así se fueron quedando cosas como, por ejemplo, normas oficiales mexicanas que están creadas, por ejemplo, establecidas en la Ley Federal de Metrología y Normalización para cuidar los intereses de los consumidores, se revisan en la aduana. Cuestiones técnicas se revisan en la aduana, y su incumplimiento lo homologaron a la falta de cumplimiento de una medida de regulación y restricción arancelarias, y así las consideran. Yo creo que su naturaleza jurídica no es esa, pero la autoridad lo ha manifestado y ha llevado a las aduanas revisar todo. Fíjense lo que decía el artículo 44 de la ley aduanera, tristemente derogado, y en el 9 de diciembre de 2013, con las reformas estructurales, el artículo 44 señalaba: en caso de reconocimiento aduanero, el reconocimiento aduanero consiste en la revisión de los siguientes datos, dice, o de los siguientes conceptos, para allegarse de elementos, si efectivamente las cosas se están llevando a cabo como corresponde. No recuerdo la redacción, pero decía: descripción, naturaleza, estado y origen del reino, al referirse a origen del reino de la naturaleza, y número de bultos y número de serie en su caso. Entonces, ¿cuántas son? ¿De qué se trata? ¿Cuántas vienen? Y que si está pagando efectivamente sus contribuciones adecuadamente, y vámonos. Sí, pero pusieron una serie de justificaciones para hacer más revisiones. De hecho, el artículo S44 no se respetaba, y tan es así que cambiaron la definición de en qué consiste el reconocimiento aduanero a la fracción 15 del artículo 2 de la ley aduanera, y el artículo 40 lo derogaron para decir: ahora te puedo revisar todo lo que yo quiera. Entonces, pues la aduana debe de soltar eso, debe de favorecer el libre flujo de mercancías. Si vienen bien, se establecieron esas formas de revisión, dijeron tanto así, cuando llegó el cambio, pues nomás basta que el verificador sea una persona que sepa leer y escribir. ¿Por qué? Porque va a revisar esos 4 conceptos, y así es cuando surgen los verificadores aduaneros. Y bueno, pues nomás ver que los datos estos que acabo de comentar coincidieran, pero ahora se volvió más técnico, pero muchas de las veces estos mismos verificadores no saben. Inclusive muchos administradores de la aduana y mucha gente que ha llegado a las aduanas y mucha gente que ha llegado a las administraciones generales de las aduanas no conocen de la materia aduanera y llegan y ocupan esos puestos de dirección. Señores, yo no quiero mencionar a nadie, ni estoy balconeando nada, simplemente nos hemos dado cuenta que llega mucha gente a las aduanas que ni conoce la materia aduanera, llega por resultado político, no por resultado de conocimientos. Pues esto tal vez no sea una excepción con la cuestión militar. Lo cierto es que deben de prepararse. Quien esté desempeñando esa labor debe de prepararse, y si se va a respetar el Estado de Derecho, pues qué bueno, ¿verdad? Hay que hacer algunos ajustes a la ley. Volví al tema, necesitamos reforzar los aspectos legales
definitivamente soportar la operación legalmente y que se cumpla el Estado de Derecho, que es lo que buscan los usuarios del comercio exterior. Yo no sé por qué algunos empresarios o algunas corporaciones empresariales están molestas con la decisión de que lleguen militares a las aduanas. Yo no lo sé, si eso le da mayor seguridad jurídica a sus operaciones. Es muy buena participación y pregunta, maestro. Y le daría lectura a las últimas dos preguntas de nuestros invitados. Aquí la participante Paulina dice que la propuesta del coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, de crear una agencia federal de aduanas para que formalmente su operación no sea fiscal, sino de seguridad nacional, ¿dónde deja la labor administrativa? Entre paréntesis, recaudatoria. Y aquí menciona José Miguel, uno de los grandes miedos expuestos por algunos diputados es el de caer en un sistema proteccionista debido a la tendencia que ha mostrado la 4T. ¿Será verdad? Y no sé si el maestro Garibaldi quisiera responder aquí las inquietudes de nuestros asistentes. Sí, maestro. Primeramente, hay una inquietud ahí que también leí, que si podrían también, que si este sistema de militarización vendría a suplir al oficial del comercio exterior. Bueno, todo dependerá si el control es 100% por parte de los militares. Lógicamente tendría que existir un soldado ahí realizando verificación de mercancías, lógicamente. Si hay una cuestión de coadyuvancia, pues posiblemente el personal operativo será civiles y el personal administrativo o de inteligencia, pues ya serán los militares, o en una forma combinada entre un civil y un militar. Bueno, pues eso ya sería cuestión de cuando se implemente y cómo se emita el decreto correspondiente. En cuanto a la capacitación del personal de militares, que si eso retardaría mucho, bueno, pues sí, lógicamente, como he dicho, no basta con que lleves una carrera militar y aparte salgas como profesionista, sino que van a tener las bases legales para conocer el tema, pero pues eso no te garantiza que tengas la práctica, y la práctica pues la vas a obtener con el trabajo diario dentro de la aduana. Así que sí, ahí sí sería un riesgo del aceleramiento del comercio en materia aduanera, porque eso atendería pues a aletargar los procedimientos aduaneros, en prejuicio pues del comerciante. En cuanto al tema de que si es uno de los grandes miedos de algunos diputados en crear un sistema de protección, bueno, no es una cuestión de protección, de proteccionismo paternalista. Hay que entender que es un proteccionismo. Si es un proteccionismo nacional, lógicamente que es positivo. Si es un proteccionismo paternalista, bueno, pues ahí sabemos que los riesgos de ser un gobierno paternalista es darle al que no produce y quitarle al que produce, y eso pues genera un desaceleramiento económico. Pero crear sistemas de protección o proteccionistas en materia de seguridad nacional para evitar los ilícitos, y eso generaría también la captación legal de mayores ingresos públicos, lógicamente pues sería lo óptimo. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta, el gobierno mexicano se ha dado cuenta que todo ese tipo de prácticas han generado números rojos en los sectores importantes del país. Por ejemplo, el sistema de petróleo, el sistema de hidrocarburos, todo ese robo que existe actualmente todavía, y esos robos impunes, pues lógicamente van mermando la capacidad económica del país, donde esos ingresos ya no entraron a las barcas públicas del país. ¿Cuánta evasión fiscal no se ha detectado en la aduana? ¿Cuánta subvaluación, cuánto contrabando técnico no se ha detectado en la aduana? Que son dineros que deberían haber ingresado al país y que no ingresaron a las barcas públicas. Sácale cuenta a un año fiscal, pues son varios millones de pesos que se pueden seguir dedicándose o destinándose por parte del gobierno federal a otros sectores de mayor importancia.
El tema de la fiscalización de las aduanas, yo soy de la idea, salvo mejor opinión, obviamente, de todos ustedes, yo soy de la idea que la aduana no es un ente fiscalizador. Realmente la función de la aduana es facilitar únicamente el comercio a través de ese punto de control en el tráfico de las mercancías y los medios de transporte o conducto y de las personas que utilizan la aduana para sus actividades de importación-exportación. El tema de la fiscalización, lógicamente, pues se paga por una cuestión de la generación de riqueza y obviamente pues te genera impuestos y te genera contribuciones. Simplemente, por ejemplo, sabemos todos que el DTA es una contribución llamado derechos que se paga por utilizar la infraestructura del Estado para llevar a cabo la actividad de importación-exportación. Pero no debe de ser catalogado como una función primordial la fiscalización o la obtención de ingresos por parte de la aduana. Lamentablemente, México sí lo considera así. Obviamente que los ingresos públicos por parte que se generan por contribuciones en materia aduanera, pues lo consideran como un factor esencial y han dejado a un lado el incentivar el aceleramiento de los procesos de aduanamiento y desaduanamiento y se han dedicado más a la recaudación que el mejoramiento de mejores sistemas más rápidos, más expeditos en el comercio exterior. En Estados Unidos, por ejemplo, pues citate un ejemplo que lo tenemos palpable todo el tiempo, lógicamente es el oficial de la aduana no anda viendo a ver si te van a cobrar contribuciones, te está viendo que no traigas mercancía ilícita o mercancía prohibida o mercancía restringida o controlas a la persona que tenga la documentación legal para efecto de que te internas a su país. Y obviamente, pues, si tienes la obligación de declarar en forma autodeterminable alguna contribución, pues tienes que hacerlo. Pero no es una función primordial, pues. El tema aquí es que México tiene que empezar a quitarse esa etiqueta de que la aduana es un ente fiscalizador 100%. No, es un ente de incentivar el comercio a través del punto estratégico administrativo para que se aceleren los procesos del comercio. La fiscalización la puedes hacer en el domicilio del contribuyente, lo puedes hacer a través de las facultades de comprobación fiscal que tiene la AGACE. Bueno, implementa mejores procedimientos para acelerar el tráfico de las mercancías a través de la aduana. Muchas gracias y agradecemos la participación de nuestros expositores. Lamentablemente pues no estamos ahorita en persona para pedirles un fuerte aplauso, pero sí agradecemos sus muy puntuales participaciones y agradecemos también a ustedes por acompañarnos en este espacio de Zona Franca. Se les invita a estar pendiente de las próximas presentaciones. Recuerden que este es un ciclo de pláticas que estamos manejando en este último módulo para toda la comunidad estudiantil y el público en general. Y este espacio de opinión es llevado pues a todos nosotros por parte de lo que es Comex, nuestra Universidad de Negocios. Muchas gracias a todos y los invitamos a que nos acompañen en el próximo Zona Franca. Nos vemos. Hasta pronto, maestro. Muchas gracias por el espacio y buen fin de semana a todos. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Saludos.